Adentrémonos en un reino donde lo cotidiano se entrelaza con lo siniestro, donde los objetos más comunes se convierten en portadores de oscuras energías. Los muebles, elementos que adornan nuestros hogares y que son testigos de nuestra vida diaria, a veces guardan secretos que desafían toda lógica y racionalidad. En este escalofriante viaje, exploraremos la perturbadora realidad de los muebles malditos. Imagina, por un momento, tener en tu hogar un objeto aparentemente inofensivo, un simple mueble que, sin embargo, alberga una presencia macabra. Estas piezas, a simple vista comunes, han sido testigos de sucesos inexplicables y han estado vinculadas a eventos aterradores que desafían toda explicación lógica. En este vídeo, nos sumergimos en relatos inquietantes y testimonios perturbadores sobre muebles que albergan una malevolencia inesperada. Descubriremos cómo algunos de estos objetos aparentemente inocentes se convierten en focos de actividad paranormal, desatando el caos y el horror en aquellos que se atreven a poseerlos. Si eres valiente y te atreves a enfrentar lo desconocido, acompáñanos en este viaje hacia el mundo de los muebles malditos. Suscríbete para adentrarte en la oscuridad de lo inexplicable y descubrir cómo objetos cotidianos pueden transformarse en portales hacia lo macabro y lo sobrenatural. El sofá que reposa. En un tranquilo vecindario, se encontraba una casa que ocultaba un secreto siniestro. En su sala principal, descansaba un sofá de terciopelo carmesí, imponente y lujoso. Era una reliquia familiar, pero sus patrones antiguos ocultaban una oscuridad indescriptible. Los invitados que se sentaban en aquel sofá jamás volvían a ser vistos. Historias extrañas rondaban sobre la casa, susurros de desapariciones inexplicables que se desvanecían en la oscuridad de la noche. Algunos lo atribuían a la superstición, pero otros hablaban en voz baja sobre un poder malévolo que residía en aquel mueble. Una tarde, los Smith, una familia de 4 personas, se mudaron a la casa. Emocionados por su nuevo hogar, se acomodaron, sin saber del misterio que se ocultaba tras aquel sofá. La madre, Claire, se sentó en el sofá para descansar después de un día ajetreado. Inmediatamente, sintió una extraña sensación de entumecimiento, como si algo intentara absorberla. Preocupada, se levantó de inmediato, pero algo la retenía. Una fuerza invisible la arrastraba hacia el sofá, y sus gritos de auxilio quedaban ahogados en el aire. La familia, alarmada, intentó liberar a Claire, pero cada intento de rescate resultaba en vano. A medida que la noche caía, el sofá parecía cobrar vida propia. Una especie de oscuro resplandor emanaba de sus cojines, y las sombras danzaban alrededor, alimentándose de la desesperación de la familia. Los niños se aferraban a sus padres, temerosos de que el mismo destino los alcanzara. Los intentos de contacto con la policía o los vecinos resultaron infructuosos. Parecía que la casa estaba encapsulada por una oscuridad ominosa, impidiendo cualquier comunicación con el exterior. La lucha contra el sofá se prolongó durante horas, pero la atracción se volvía cada vez más intensa. El sofá, como si tuviera vida propia, comenzó a retorcerse y deformarse, mostrando una abertura en su centro. Claire estaba siendo succionada hacia su interior, como si se desvaneciera en una dimensión desconocida. En un último esfuerzo desesperado, el padre, David, tomó un hacha y golpeó el mueble con fuerza. Un grito ensordecedor se desató, un alarido que parecía emanar de las profundidades del sofá. Claire, apenas visible, parecía fundirse con la materia del mueble, sus ojos llenos de terror. Con un último golpe, el sofá se deshizo en fragmentos. La casa quedó envuelta en un silencio mortal, roto solo por los sollozos de la familia. Claire había desaparecido por completo, absorbida por el sofá de la casa. La tragedia dejó marcada a la familia Smith. La casa fue abandonada, considerada un lugar maldito por los lugareños, una morada que devoraba almas inocentes. Se decía que, en noches de luna llena, los susurros de aquellos que fueron absorbidos por el sofá resonaban en los pasillos, un recordatorio constante de la tragedia que yacía oculta en aquel lugar. El vecindario Villafría. En el tranquilo vecindario de Villafría,
La familia García atesoraba un secreto que se remontaba a generaciones. La misteriosa reliquia familiar era un antiguo gabinete de caoba, ornamentado con tallados elaborados y herrajes de bronce. Había estado presente en la vida de la familia durante décadas, pasando de generación en generación como un tesoro invaluable. Los García habían oído susurros entre vecinos sobre un aire siniestro que rodeaba el mueble. Se decía que aquel gabinete llevaba consigo una maldición, una sombra que oscurecía las vidas de aquellos que lo poseían. Sin embargo, la familia había subestimado estas supersticiones, creyendo que eran meros cuentos populares. María, la abuela de la familia, era la guardiana del gabinete. Siempre advirtió a sus descendientes sobre su poder ominoso, instándoles a mantenerlo cerrado y a evitar su influencia. Pero su advertencia no fue lo suficientemente persuasiva para Juan, el hijo mayor de los García. Una tarde lluviosa, Juan se encontró examinando el gabinete, atraído por su belleza y misterio. La curiosidad se apoderó de él, y sin prestar atención a las advertencias de su abuela, decidió abrirlo. Al hacerlo, una ráfaga de aire frío pareció envolverlo, como si una presencia invisible se hubiera desatado desde su interior. Desde ese momento, la vida de la familia García tomó un giro siniestro. Extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la casa. Luces parpadeantes, objetos que se movían solos y susurros en la oscuridad plagaban sus noches. Juan, sin embargo, parecía estar cada vez más absorto en el gabinete. Pasaba horas frente a él, hipnotizado por algo desconocido que emanaba del mueble. Pero el aura ominosa del gabinete no se limitaba solo a la casa de los García. Los visitantes que entraban se veían afectados por una sensación de malestar, como si estuvieran siendo observados por algo invisible y maligno. Con el tiempo, la salud mental de Juan se desvaneció lentamente. Comenzó a comportarse de manera extraña, murmurando palabras incomprensibles y perdiendo contacto con la realidad. Los médicos no encontraron explicación para su deterioro, y la desesperación se apoderó de la familia mientras veían cómo su hijo se hundía en la oscuridad. La abuela María, angustiada por lo que estaba sucediendo, intentó sellar de nuevo el gabinete, pero parecía imposible. Algo dentro del mueble se resistía a ser encerrado de nuevo. La familia se vio atrapada en una espiral descendente de desesperación y terror, incapaz de comprender ni detener el poder malévolo que se desataba desde el mueble. Una noche, la situación alcanzó su punto crítico. Juan, en un estado de trance, parecía estar hablando con voces invisibles que provenían del gabinete. En un acto de desesperación, la abuela María tomó una escopeta y se lanzó hacia el mueble, dispuesta a terminar con la maldición que había plagado a su familia durante generaciones. Un grito angustiado resonó en la casa cuando la escopeta impactó en el gabinete. Un destello oscuro surgió desde su interior, envolviendo a María y a Juan en una oscuridad insondable. Cuando la neblina se disipó, el gabinete y sus ocupantes habían desaparecido por completo, dejando solo un rastro de desolación en la casa de los García. Desde aquel día, la casa quedó abandonada, y el vecindario evitaba pasar por allí. La leyenda de la maldición del gabinete de caoba perduró en las historias del pueblo, advirtiendo a quienes se aventuraban a explorar los misterios que yacen más allá de sus puertas. Al llegar al fin de este inquietante recorrido por el mundo de los muebles malditos, recordemos que en lo ordinario puede esconderse lo extraordinario. Estas piezas cotidianas, ahora imbuidas de una oscura energía, nos recuerdan que lo aparentemente común puede ocultar secretos insondables. Si este viaje te ha intrigado y cautivado, te invitamos a suscribirte para seguir explorando los límites de lo inexplicable. Únete a nosotros en la búsqueda de lo sobrenatural y descubre cómo la aparente normalidad de los muebles puede esconder un oscuro y misterioso poder. Suscríbete para adentrarte en un universo de enigmas, donde los objetos cotidianos se convierten en símbolos de lo macabro y lo desconocido.